Alfredo, me alegra mucho tener aquí presente a Gustavo. Después de ese camino que hicimos en Conempre, excelente que estés aquí presente, Gustavo. Y pues, bueno, primero les voy a contar un poco cómo nace esta conferencia de hoy o la temática del día de hoy. Esto nace pues basado en que desde hace unos 2 años, uno de mis trabajos es dar orientación para el examen del IFEX en lo que se llama pues el examen de estado y que pues hoy en día pues está muy reformulado y pues prácticamente la base son las ciencias básicas, o sea, los conocimientos básicos que yo debo tener y que yo debo contemplar en mi formación primaria y secundaria. Y también un tema que viene desde el año 2002. Yo digamos que no tenía contemplado cuando, o sea, lo que dice Glorita es muy cierto, o sea, lo que estaba comentando, o sea, tú no sabes qué caminos lleva la vida y resulta que pues cuando yo estaba en la universidad yo me imaginaba y de hecho muchos de mis compañeros lo decían, que yo iba a terminar pues como en un laboratorio, haciendo experimentos y ese tipo de cosas y desarrollando alguna que otra, bueno, haciendo como muchos experimentos. Y en el año 2001 se me presentó una oportunidad y yo fui como pues por no desecharla y pues porque era un amigo el que me había abierto la puerta y fui a entrevistarme con el doctor Rafael Serrano, que era rector de la UDES, y resulta que le encantó la entrevista y quedé contratado. Entonces, fue algo inesperado porque yo en realidad pues, no tenía contemplado y ni había contemplado en mi educación ser docente. Y entonces, a raíz de eso, un amigo, Freddy García, dirigía, o sea, tenía una empresa que apenas estaba comenzando y tenía un salón donde daba validación de bachillerato con 25 personas. Entonces yo le dije, oye, déjame dar una cátedra, yo necesito comenzar a tener bagaje docente porque yo en realidad en la universidad pues no era de los que me distinguiera por explicar o porque, o sea, yo me distinguía por estudiar tenía grupos de estudio y todo, pero no era el que explicaba. Habían otros que lo hacían mucho mejor que yo. Entonces, fue esa experiencia que comenzó en el 2002 y que incluso recuerdo un salón que después él tuvo un proyecto con la alcaldía y yo tenía unos chicos que eran chicos de la calle y les dábamos el bachillerato, estuvieron un año con nosotros y ellos llegaban escupiendo a la clase. Entonces, eso fue una experiencia que al final terminamos, o sea, eran como 50, terminaron como 10, pero fue una experiencia maravillosa y creo que ahí nació el amor por la docencia. Y de hecho, la vida me ha buscado esos espacios. Ahora estoy pues con una organización muy reconocida en ese tema que es Elmer Pardo, aquí en Bucaramanga y a nivel nacional. Y pues eso me ha permitido tener los elementos que les voy a compartir hoy. Y yo me basaba para esta presentación en dos premisas. Y es un poco porque creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es unir los puntos. Y aquí lo que estoy haciendo es unir el punto de una actividad que me ha venido acompañando, que es ser emprendedor, empresario y también apoyar a otros emprendedores y empresarios, y otro que es la docencia. Y la docencia específicamente en ciencias básicas. Entonces, la pregunta que yo me quiero contestar hoy, pues a través de esta presentación y que quiero aportarle también a ustedes, es qué enseñan las ciencias básicas a los negocios de hoy en día y por qué un emprendedor es un científico en potencia. ¿Sí? Y al final, creo que lo que estoy haciendo es lo que mis compañeros decían, estoy ensayando, estoy en un laboratorio, solo que ahorita es un laboratorio pues más desde el punto de vista empresarial. Entonces, bueno, vamos a ir
Ahí por el chat voy a estar pendiente de inquietudes y también voy a hacer unos pares. Voy a arrancar con esto que, pues para mí el universo aparece gracias a Carl Sagan. Para mí Carl Sagan es un referente y creo que para todos los de mi generación. Y yo vi pues la serie Cosmos, aconsejo la serie Cosmos original de Carl Sagan porque la otra, o sea, la otra no fui capaz de ver más de un capítulo. Porque pues Carl Sagan estamos hablando que la hizo en 1976 y era una cosa que en realidad pues despuntaba, o sea, eso era maravilloso, esa serie. Y él hablaba de lo pequeños que somos nosotros comparado con la magnitud del universo, ¿no? Entonces, aquí hay unas dimensiones, o sea, nosotros todavía estamos lejos, o sea, nosotros en el tema de la carrera espacial estamos todavía muy lejos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado todavía una máquina que viaje a la velocidad de la luz. No la hemos encontrado todavía, pero el día que encontremos esa máquina, de todo modo no va a ser fácil explorar el espacio. Aquí hay unas dimensiones. O sea, nos llevaría 4.3 años llegar a la primera, hasta la estrella más cercana. Eso nos llevaría, si tuviéramos una máquina que viajara a la velocidad de la luz, que todavía no la hay, estamos lejos de tenerla. Se demoraría 320 años en llegar a la estrella polar o estrella del norte. 26.000 años se demoraría en llegar al centro de la Vía Láctea. 26.000 años. Si tuviéramos la máquina, ¿no? Entonces eso es una cosa de las dimensiones del espacio que son absurdamente increíbles y que pues le agradezco a Carl Sagan allá donde esté, porque de verdad para mí fue maravilloso haber conocido pues esa serie Cosmos en su momento. Está pues lo que ya también pues vino desarrollando ya Stephen Hawking y han venido desarrollando otros científicos de teorías, o sea, lo que se llama la teoría del todo. La teoría del todo es tratar de explicar todo con una sola teoría. Eso es todavía muy difícil. Pero hay cosas que se han identificado. Por ejemplo, una cosa que es maravillosa y casi que inexplicable es el tema de los agujeros negros, ¿no? Que es algo que desaparece todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Desaparece energía y desaparece materia en todo lo que hay alrededor. Y pues eso se ha comprobado con telescopio, ¿no? Entonces el telescopio está mirando allá las estrellas y de pronto un día la estamos mirando todos los días y un día ya no apareció. Lo que pasa es que eso pasó hace muchísimos años. O sea, la estrella que estoy viendo pasó hace muchísimos años lo que le pasó a esa estrella por lo mismo que estamos hablando, por la velocidad de la luz. ¿Sí? Y finalmente, ahorita lo que está, o sea, lo que está en boga, aunque es una teoría que tiene también muchos detractores, es la teoría de las cuerdas, que es una teoría que habla de las múltiples dimensiones. O sea, nosotros conocemos 4 dimensiones, que es largo, ancho, profundo y el tiempo. Pero esta teoría habla de más o menos unas 10 dimensiones, ¿sí? Todavía no se ha podido probar, entonces por eso tiene muchos detractores. Pero la cuestión es que, pues, nada más habría que, o sea, pues, la teoría de Einstein dice, bueno, si yo logro curvar el tiempo y el espacio, pues yo podría ir a otra dimensión. Eso, pues, todavía estamos lejos de esa vaina, pero digamos que son inquietudes que, desde el punto de vista de las ciencias, están en estos momentos en incógnita porque no se han podido probar, pero están todavía, o sea, mientras estamos hablando acá hay gente que está pensando en todo ese tipo de cosas, ¿no? Stephen Hawking pues trató de desarrollar la teoría del todo, de hecho así se llama la película de la historia de él, muy buena, la recomiendo también. Eh, y pues es tratar de explicar por qué hay gravedad acá, por qué no hay gravedad en el espacio, por qué, y pues eso es todavía muy difícil, ¿no? Pues hay cosas que tenemos ya seguras, pero incluso pues lo seguro se puede comenzar a refutar y puede comenzar a ser totalmente cambiante en unos años con una nueva teoría que tenga algunas pruebas. Entonces esperemos a ver, puede ser que lleguemos a la máquina de la velocidad de la luz y ahí comenzarán a aparecer cosas extraordinarias. Bueno, entonces, ¿qué saco yo de ahí de todo esto que les estaba hablando del universo? Entonces,
el mundo empresarial yo creo que es como el universo. Las posibilidades son infinitas y todavía está por explorar demasiado. O sea, hay muchísimo por explorar. O sea, hay muchas inquietudes acerca de pronto, ay no, es que se va a acabar el trabajo, se va a acabar la forma de que yo haga empresa, no. O sea, en este momento las posibilidades y siguen y van a seguir siendo infinitas por mucho tiempo. Hay empresas que van a comenzar a ser como agujeros negros que arrastran economías cercanas. Esto es un peligro y en esto pues toca prepararnos porque, o sea, lo que va a comenzar a ocurrir es que, pues de hecho ya lo vemos, ¿no? Las grandes empresas, Google, Facebook, pues algo nos hablaba también Quique con el tema de Telegram. ¿Por qué ha tenido tanta acogida Telegram? Porque Telegram de alguna forma es salirse de esos grandes monopolios, ¿sí? Y brindar otras posibilidades, porque al final todo eso nos puede llegar a absorber y puede comenzar a desaparecer cantidad de economías y arrastrar economía. Entonces ahí hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por agujeros negros, porque podemos arrastrar toda la economía, todas las economías, o sea, por ejemplo, la economía de Bucaramanga, la economía de los municipios, la economía de Colombia puede llegar a desaparecer si no tenemos en cuenta eso. Y pues finalmente con relación a la teoría del todo, pues a nivel empresarial todavía no hay una teoría del todo. Se está tratando pues de teorizar. Ahorita pues hay tendencias, pero digamos que la cuestión es que todavía no hay una teoría que explique todo y que diga, esta es, digamos, como la teoría que explica cómo funcionan las empresas y así van a funcionar, porque eso no es todavía posible. No existe todavía. Así de pronto como se hizo cuando en la era industrial con Adam Smith y que la estableció y que dijo, bueno, aquí viene la producción, esta es la línea de producción y eso funcionó durante algún tiempo, pero ya se desapareció, ya eso hoy en día no es plenamente aplicable y pues tiene muchas y muchos inconvenientes hoy en día para aplicarlo, incluso casi que no se está haciendo hoy cuando emprendo utilizar la teoría de Adam Smith, pues tengo algunos elementos, pero no se usa porque prácticamente es obsoleta. Entonces eso pasa con relación y que asemeja mucho a lo que pasa con el universo. Voy ahora con otro tema que pues también me gusta mucho, que es entender el átomo. El átomo ha tenido pues muchas evoluciones. Arrancó pues con Dalton, que era pues la partícula primigen, o sea, la partícula más sencilla y de materia, y pues fue avanzando a un punto que pues la que prácticamente todos conocemos en el bachillerato es el átomo de Bohr, que tiene un centro, un núcleo, y tienen unos electrones que circulan en órbitas. Eso se desvirtúa en 1926 con Schrödinger, porque lo que se encontró es que el electrón no es algo que es, o sea, que gira como un planeta, sino eso se está moviendo y es totalmente aleatorio su movimiento. Entonces, Schrödinger lo que encontró es una nube de electrones. De hecho, hay unas teorías que dicen que, por ejemplo, si yo tengo el núcleo de un átomo en la palma de mi mano, puede haber un electrón de ese átomo en estos momentos, digamos, rumbo a Bucaramanga, por la autopista. Entonces, eso es una cosa que pues es en estos momentos, o sea, lo que en estos momentos sabemos es que no sabemos nada del átomo. Esa es la verdad. O sea, en estos momentos no tenemos algo o sea, que nos explique plenamente el átomo. Esa es la verdad. Y pues aquí está el experimento que hizo Rutherford, que él lo que encontró, o sea, el gran descubrimiento de Rutherford es que la gran parte del átomo, él lo que hizo fue pasar un rayo de luz y pues sometió, en este caso, pues a un átomo de oro, lo sometió a una luz y lo que se dio cuenta es que la mayoría de la luz pasaba. Entonces él lo que dijo es, si la mayoría de luz pasa, pues significa que la mayoría del átomo es vacío. Eso fue lo que encontró Rutherford. Y después de eso han venido cualquier cantidad de descubrimientos de partículas subatómicas muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 100 o 10 a la menos 200. O sea, cosas demasiado diminutas que pues
se han comenzado a descubrir, pero que no se han podido estudiar ni se han podido, digamos, como manejar como se quisiera. Y pues de hecho, pues eso es parte de lo que se llama como la física cuántica. Pero, o sea, las partículas subatómicas que nosotros conocemos, pues electrón, protón y neutrón, son 3, pero en realidad son como 25. O sea, son muchísimas más. Y resulta que de esas 25, solo 2 aportan masa. El resto son partículas energéticas, partículas que vibran, que se mueven. Entonces, ahí viene un tema que es el tema de las energías. Por eso, digamos que las cuestiones funcionan energéticamente y yo en alguna, en este semestre, coloqué un aviso donde decía que pues por eso, o sea, por esa sencilla razón, porque nosotros estamos constituidos de átomos y de células, pero las células tienen átomos por dentro. Y si eso es en esencia energía, la energía que nosotros le coloquemos a las cosas va a determinar lo que sucede, ¿sí? Esa es la verdad. Por esa sencilla razón, o sea, porque el átomo vibra, o sea, el átomo, sus partículas son energéticas y vibran y se sintonizan y se energizan y de hecho, pues hay unos estudios que yo detecté, o sea, hay estudios interesantes, por ejemplo, el estudio que se le hizo a las plantas con relación a la música. Está detectado que las plantas responden a la música y crecen acorde con la música. Eso tiene pues una explicación también desde el punto de vista de eso, de la sincronía y de la sintonía y de las energías. Y la otra cosa es que yo puedo tomar un aura, o sea, puedo tomar una figura del aura y esa aura va a determinar si tú estás de buena energía o estás de ánimo o estás deprimido o estás con buena energía o estás, todo eso se puede determinar, o sea, ya eso se puede comprobar hoy científicamente. Y eso de alguna forma tiene explicación en esto de que la mayoría de partículas que nos componen a nosotros son energía y no materia. Y aquí pues lo voy a hacer con relación a las empresas. Entonces, al igual que un átomo, una empresa es en gran parte vacío. La mayor parte de ella es lo que representa para sus clientes o sea, lo que representa la compañía, digamos así como la marca, es lo que en realidad representa. O sea, hoy en día Google, si se vendiera por activos, pues no valdría nada, o sea, no sería significativo, pero lo que representa Google, eso tiene muchísimo valor. Entonces, la gran parte de una empresa es lo que representa. Eh, igualmente que el átomo, el 90% de una empresa es la energía que transmiten los que la integran. Es decir, una empresa es la energía que se mueve dentro de esa empresa. Y la sintonía también de las energías de los presentes, porque a veces pasa que en una empresa las energías van en vías contrarias y lo que hacen es chocar. Y eso finalmente se nota que en el servicio que se presta, se nota en los productos que hacen, etcétera. Entonces, es un tema también energético una empresa, totalmente, igual que un átomo. Bueno, voy a entrar en la teoría de la evolución, pero antes quiero, pues, si alguien tiene alguna inquietud. Pueden alzar la mano. Bienvenido, Fernando. Gracias, gracias. Ahorita, ¿cómo están Bienvenido. ustedes? Gracias, Bien, gracias. excelente. Bienvenido, Gabriel, Claudia Mónica. Bienvenida. Bueno, listo. Bueno, en la teoría de la evolución, pues el autor de esta teoría, Charles Darwin, lo que hizo fue este viaje. Prácticamente recorrió todo el globo. Arrancó en Inglaterra, se fue hasta Brasil. Después de Brasil bordeó toda Sudamérica, Islas Galápagos. Después salió por Australia, África, India, África y volvió otra vez a Londres. Digamos que todo ese proceso que hizo Darwin fue tomando fotos, tomando fotos, no, escribiendo, haciendo dibujos de especies, ¿no? Era un libro que él dibujaba las especies y bueno, y todo esto. Y pues en realidad yo ahorita estoy
pues parte de lo que estoy haciendo ahorita es, estoy utilizando la técnica de los audiolibros, sobre todo cuando camino o cuando voy a hacer alguna diligencia, que sé que me voy a demorar. Y ahí ya he leído unos, este libro dura como 5 horas en audiolibro, el libro de la historia del viaje de Darwin, pero en lo que voy me parece espectacular esa experiencia que él tuvo y cómo él pues fue como recopilando y entendiendo qué era lo que pasaba con todas las especies que iba encontrando. Entonces ahí hay pues una serie de mitos también que existen y que pues la intención es también hablar un poquito de cómo desvirtuarlos porque en realidad pues nosotros asumimos muchas cosas que en realidad no son la teoría de Darwin y de eso quiero hablar un poquito. Primero pues que había pues un contemporáneo de él que era Lamarck, que Lamarck decía que pues las jirafas desarrollaron sus piernas y su cuello gracias a que pues tenían que acceder a los árboles y al acceder a los árboles pues tuvieron que crecer en sus patas y crecer en su cuello y por eso ellas, evolucionaron de esa forma, pero que antes eran pues como decir un caballo, del tamaño de un caballo. Lo que dice Darwin es que no, que esas especies, o sea, se fueron desarrollando y lo que pasa es que las que no, o sea, las jirafas que no tenían cuello largo y que no tenían patas largas simplemente se morían y desaparecían. Chao, el amigo. O sea, desaparecieron. Entonces es otra cosa, ¿no? No es un tema de que se van desarrollando las capacidades porque las voy requiriendo para, sino que si no tengo las capacidades, desaparezco. Eso es diferente. Y esa es la teoría de Darwin, la teoría de la evolución de Darwin, que las especies prácticamente, o sea, se va haciendo una selección natural y sobreviven las especies que tengan las aptitudes para sobrevivir. Las que no tienen las aptitudes, lo siento, amigo, se mueren, desaparecen. Y pues ahorita lo que pasa es que pues nosotros ya somos una influencia muy grande, o sea, nosotros en este momento somos la cabeza de las especies, o sea, no hay ninguna especie que nos consuma a nosotros. Nosotros estamos en la cúspide y nosotros determinamos qué especies sobreviven y qué especies se mueren y cómo lo hacen y todo esto. Entonces, tenemos un poder de decisión muy grande en este momento sobre todo el planeta, ¿no? Aquí viene pues la cuestión, ¿no? Entonces, hay especies que van muriendo, van desapareciendo, hasta que comienza a primar una especie y esa especie, pues finalmente la que se multiplica, la que sobrevive y la que hace que pues hayan descendencias de esa misma especie y pues esa es la teoría de la evolución de Darwin. Algunos principios de la teoría de Darwin de la evolución. Dice, las poblaciones son heterogéneas, los caracteres son hereditarios. ¿Qué son los caracteres? Pues digamos la forma de las características, ¿no? La supervivencia es más apto y las nuevas especies descienden de especies previas. Esas son las premisas de la teoría de la evolución de Darwin. Aquí está entre comillas, las especies se adaptan al medio. Eso es lo que nosotros como que hemos adoptado, o sea, las especies se adaptan al medio. No. Lo que dice la teoría de la evolución es que la selección natural es un mecanismo de eliminación. Los individuos no se adaptan. Los cambios ambientales determinan la supervivencia. O sea, los cambios que ocurren son los que determinan quién sobrevive o quién desaparece. Digamos que pueden pasar cosas, o sea, hay lo que dicen los científicos y que pues lo vienen diciendo casi desde los años 40, el tema del cambio climático, ¿no? Eso arrancó en 1940 más o menos, que pues estaban las industrias en apogeo y toda esa cosa y ellos comenzaron, ahí ya había científicos que hablaban de cambio climático. Lo que muchos de ellos han dicho es, el planeta sin nosotros, por ahí en unos 200 años, o 150 años se recupera. O sea, vuelve a haber matas, vuelve todo a la normalidad. Pero nosotros sin el planeta, nosotros sin bosques, sin ríos, sin agua, nosotros sí pues vamos a sufrir mucho. Lo que pasa es que va a ser una extinción muy contraria a lo que muestran las películas, ¿no? O sea, las películas nos muestran, yo me acuerdo cuando salió la película esta de 2012 porque
que iba a haber, pues coincidía con el calendario maya y que se nos iba a acabar el mundo y toda la cosa, y sacaron una película que era una glaciación que ocurría en términos de días. Eso es totalmente absurdo, porque las glaciaciones ocurren en millones de años. O sea, para que haya una glaciación más o menos puede haber 1.000.000 de años, o como mínimo. O sea, eso son mucho tiempo pues para que ocurran. Por ejemplo, la que extinguió los dinosaurios, ¿sí? Que fue pues hace más o menos unos 60 millones de años. Ellos vivieron 200 millones de años. Nosotros no llevamos, o sea, como especies, como humanoides, llamémoslo así, llevamos 3 millones de años. Los primeros homínidos aparecieron hace 3 millones de años, que eso es muy poquito comparado a los 200 que vivieron los dinosaurios, ¿no? Que vivieron mucho más que nosotros. La otra cuestión es la supervivencia del más fuerte. O sea, lo que la gente asume con la teoría de la evolución es que sobrevive el más fuerte y que pues también se entiende de alguna forma que sobrevive, que hay una supervivencia del más apto, pero ese más apto no se entiende bien. Entonces, aquí lo importante es que la aptitud es la capacidad para sobrevivir y dejar descendencia. Entonces, esa es la verdad. O sea, sobrevive el que sea capaz el que sea capaz de solventar las condiciones que se le presentan ambientales, la especie que sea capaz de solventar eso y que sea capaz de dejar descendencia. Y finalmente, pues así es como termina el libro de Darwin. Dice, hay grandeza en esta visión de que la vida con todo su poder fue infundida inicialmente a unas pocas formas, o solo a una, y que mientras este planeta ha mantenido su rumbo según la ley inmutable de la gravedad, a partir de un comienzo tan simple, han ido y siguen evolucionando un sinfín de las más bellas y maravillosas formas. El origen de las especies, escrito en 1859. Él después del viaje duró 20 años escribiendo el libro, 20 años escribiendo ese libro, ¿ok? Entonces fue todo un tiempo pues escribiéndolo y pues es una teoría que pues en estos momentos es la teoría más aceptada y pues que, digamos, tiene mayor certeza sobre el tema de las especies, sobre la biología. O sea, es la teoría biológica más fuerte que hay en este momento, la teoría de la evolución. Ahora pasémoslo a las empresas. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas hoy en día? Hoy en día hay que revisar la historia previa de otras empresas similares. O sea, casi que yo me tengo que volver un historiador de empresas. Si quiero montar empresas, si quiero ser emprendedor, y tengo que buscar especies que sean similares a la mía, los que han hecho antes que mí cosas. No solo acá, pues hoy en día se puede hacer globalmente. Puedo hacerlo a través del Internet. Entonces, necesariamente esa historia previa es importante hoy en día para una empresa o para un emprendedor. ¿Se puede decir que hay especies de empresas con características heterogéneas entre sí? Sí. O sea, hay dentro del universo empresarial, o sea, o el mundo de empresarial, hay distintas especies de empresas. Y esas distintas especies tienen características que son heterogéneas entre sí. Es decir, yo no puedo pretender, o sea, si soy Conempre, si soy una empresa dedicada a educación, pues tener las mismas características de una empresa como de otra empresa, pues que se dedique a otra cosa, porque son características diferentes y ahí tengo que aprender a entender esas características heterogéneas y que hay cosas que de pronto a ellos les funcionaron por sus características, pero a mí no me funcionan porque no tengo las mismas características. Y lo que yo tengo que tratar de buscar también, como hacen las especies, es buscar a los de su propia especie y crear estrategias conjuntas para la sobrevivencia, porque al final es sobrevivir. O sea, al final es sobrevivir y dejar descendencia. Ese es el objetivo. Entonces, ahí la cuestión de unirse con otros que hacen o sea, lo que estamos haciendo acá, nos estamos uniendo personas que cada uno de nosotros tiene empresas en su rango, pero de alguna forma compartimos, o sea, somos de la misma especie. Y ahí tenemos que buscar nuestras características y tenemos que buscar la forma de sobrevivir juntos, porque así es que sobreviven las especies, no sobreviven aislados, sobreviven en conjunto. Las características empresariales se pueden heredar, es lo que se llaman los legados, sí se pueden heredar. El medio condiciona a las empresas y no al revés.
el medio decide qué empresas sobreviven y cuáles desaparecen. En esto quiero hablar de algo que a mí me maravilló. Mercedes, que está presente, nos contó una historia de unos grupos empresariales que hay en estos momentos en Mérida, de emprendedores, de 2000 emprendedores en Mérida, Venezuela, con las peores condiciones. O sea, si usted me dijera, existe algún lugar del mundo donde yo no montaría empresa, sería ese. Pero ahí, en ese medio, hay especies que están sobreviviendo porque es que finalmente, o sea, yo no puedo decir, no, es que hasta cuando se acabe se acabe Maduro, el gobierno, ahí es que vamos a poder hacer empresas. No. O sea, finalmente el medio condicionó que estos 2000 emprendedores se unan y esos son los que van a sobrevivir, pero están con, o sea, el medio es el que condiciona. Ellos tienen que adaptarse, o sea, digamos que el medio es el que al final les va a decir, ustedes sobreviven o ustedes fallecen o ustedes mueren, ¿sí? Y ese ejemplo me encanta, o sea, yo cuando escuché esa experiencia de Mercedes en Mérida, yo dije, definitivamente, la cuestión es de actitud y la cuestión es de tener en realidad, pues, carácter para saber qué se puede modificar y qué no se puede modificar. El medio venezolano no se puede modificar, ¿sí? O sea, digamos que cambiar las condiciones, pues va a demorar incluso mucho tiempo. Así cambiar a Maduro, más o menos que volviera a las mismas condiciones, se demoraría unos 30 años. Entonces, finalmente, no es algo que yo condicione, pero yo sí puedo generar estrategias de sobrevivencia y eso sí es lo que al final el medio me va a decir, listo, te adaptaste y sobrevives. Y si no te adaptaste, pues chao el amigo. Y las empresas aptas son aquellas que sobreviven y dejan legados de descendencia. Y ese es el llamado, que pues sigamos trabajando en esto porque o sea, lo que nos llama, lo que nos llaman las condiciones actuales, que si yo dijera no son favorables, incluso a nivel global no son favorables, pero la cuestión es que el llamado es a que sobrevivamos y dejemos legados y descendencias. Y ese es el llamado, desde cada uno de nuestros quehaceres. Este también tiene que ver con biología, mucho de biología. Este tiene que ver con los ecosistemas y los ecosistemas son las relaciones entre las especies y en ecosistemas hay una cosa que es factores abióticos y factores bióticos, ¿sí? La cuestión es que incluso los factores, o sea, los factores más críticos, que es por ejemplo un desierto, tiene ecosistema. Un desierto es unas condiciones abióticas, pues, de el intenso calor en el día, el intenso frío en la noche, etcétera, cantidad de condiciones, pero al final tiene un equilibrio de especies y tiene un equilibrio entre esos factores que son algunos que tienen vida y otros que no tienen vida. Y al final esto también es como un llamado a que toda empresa pues tiene un núcleo y el núcleo hoy en día para mí es cuál es el propósito, o sea, qué es lo que te motiva a ti a hacer empresa, o sea, eso es lo principal, o sea, qué es lo que hay en tu corazón, en tu propósito, que sería en este caso, digamos, los átomos y la célula, sería la célula de la empresa es la motivación o lo que en realidad me motiva a mí a hacer lo que hago. Y eso va teniendo un orden hasta que pues está una empresa constituida, pero entonces eso está con una población de empresas, se crean comunidades, se crea un ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema? Normalmente los ecosistemas son regionales. Y yo creo que hoy en día el llamado que tenemos es que cada uno en donde está crea un ecosistema a su alrededor, incluso en su barrio. En su barrio tiene que generar ese ecosistema. ¿Cómo genero yo economía dentro de mi núcleo, dentro de mis áreas de influencia? Y eso es lo que hoy en día, pues, tenemos que hacer, porque no sobrevivimos solos. O sea, el que quiera sobrevivir solo, el medio se lo va a comer, lo va a absorber. Entonces, la única forma es a través de ecosistemas, y esos ecosistemas es generar las condiciones
y saber que va a haber relaciones entre las especies. Y entonces mira qué relaciones puede haber relaciones de alimento, es decir, hay unos que incluso, por ejemplo, yo lo pudiera ver desde el punto de vista de una empresa, o sea, una empresa requiere proveeduría, requiere hacer productos, pero también tiene desechos o tiene cosas que no le sirven, pero al final puede haber otros que eso sí le sirva, y etcétera. Entonces, todas estas relaciones que existen en un ecosistema, yo tengo que tratar de crearlas dentro de mi área de influencia. Yo en estos momentos, pues prácticamente estoy desde el 2015, llevo 6 años en Piedecuesta, y yo creo que nosotros lo que estamos haciendo aquí en el barrio es crear ecosistema. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí todo el mundo me dice el profe, nos dicen los profes. Este fin de semana vino una chica que requería pues que le ayudáramos a pasar un proyecto a la alcaldía, cosas así. Entonces finalmente estamos creando eso, estamos creando ecosistemas. Y en los ecosistemas pues también hay depredación. Lamentablemente eso no se va a poder quitar. Va a haber parasitismo. Y pues si tú tienes eso, pues eso va a ser un inconveniente. Y también va a haber competencia. Y va a haber competencia, ¿por qué? Por los clientes, por los recursos, por etcétera. Y pues habrá que tenerlo en cuenta dentro de estas relaciones. Entonces, pero también hay relaciones beneficiosas. Estas no son tan beneficiosas. Esta es, por ejemplo, beneficiosa para uno, perjudicial para otro. Pero de todos modos, la cuestión es que eso yo no lo puedo quitar de un ecosistema y tengo que, o sea, un error es tratar pues de acabar un ecosistema, o que pasa mucho ahora con el tema de lo que estaban mencionando, con grandes empresas que tratan de absorber y acabar con las demás. Entonces, cuando pasa eso, finalmente eso va a terminar afectándolos, porque se necesitan de ecosistemas. Y creo que la posibilidad que tenemos todos, y pues sé que muchos de ustedes tienen experiencias latinoamericanas, la característica que tenemos que hacer y que pues Glorita, que es una que pues yo sé que allá en Medellín lo está haciendo, y con Laura y todo esto que se está haciendo, toda esta dinámica que está surgiendo, y sobre todo de la gente joven, que es economías locales, economía local sostenible. Eso es lo que tenemos que apuntarle entre todos. Con jóvenes hemos hablado de eso también, con Jones, con Mercedes, en unas reuniones que tuvimos hace como unos 3 meses. Y creo que por ahí es la vía, esa es la vía. Y eso tiene mucho que ver con esto, con el concepto de ecosistemas y entenderlo. Entonces, aquí las economías, lo que digo acá, las conclusiones que tengo con relación a eso es que las economías locales son como ecosistemas que requieren todos los actores bióticos y abióticos. Entonces, ¿qué es un actor biótico? Pues que tiene, o sea, digamos que son los que tienen que ver directamente con la empresa, pero también hay factores abióticos. Por ejemplo, algo con lo que tenemos que trabajar, más de 2.000 en Venezuela, aclara, son más de 2.000 en Venezuela, me aclara Mercedes con su grupo de emprendimiento que ella ha venido apoyando en Mérida, Venezuela. Son más de 2.000 emprendedores. Hay unos factores que son abióticos, que es, por ejemplo, el tema de las políticas, pero eso, digamos que se puede llegar a transformar, claro que sí, pero eso no se hace, digamos, uno solo yendo, oiga, venga, es que yo necesito que, no, eso toca entre 100 o 200 pueden llegar a mover una política, y una política en el caso de empresas, pues es un factor abiótico, porque es algo que no tiene vida, pero al final va a servir para que funcione. Una cosa que tenemos que hacer, y que digamos que una de las empresas que nosotros hemos venido acompañando, Plantare, hablaba con ellos hace unos días, que ellos se dedican a cultivar lechugas, es el tema de las vías. No sé, nos toca hacer algo con eso, porque eso nos tiene frenados en mucho, sobre todo en el desarrollo agro, que nosotros tenemos grandísimo potencial, pero las vías es algo que definitivamente es un factor abiótico, pero que tenemos que ponernos las pilas y mirar cómo lo jalonamos, porque al final va a ser, o sea, si redujéramos, por ejemplo, el tema del Senado con 200 que reduzcamos y nos quedemos con 100, con eso ya construiríamos un montón de vías.
La existencia de economías locales depende de nosotros definiendo qué consumimos, qué producimos y qué intercambiamos. Y eso es muy importante porque nosotros somos los que determinamos finalmente cómo funciona la economía que está a nuestro alrededor. Entonces, el hecho de comprarnos entre nosotros, el hecho de favorecer a los que están, a los vecinos, pensar en el vecino cuando voy a comprar las cosas y comprarle las cosas al vecino, eso es lo que hace economía local, ¿sí? Y eso es definitivamente, va a ser un factor crítico para que los ecosistemas sobrevivan. Y finalmente necesitamos mayor conciencia personal, empresarial, en relación con lo que tiene que ver con el medio ambiente y lo social, buscando sostenibilidad. O sea, yo no puedo pensar en, o sea, pues es factible, ¿no? Hoy en día, pues, digamos que las grandes economías alrededor de la tecnología son factibles, pero si no hay un componente social, finalmente, pues, o sea, se va a perder muchas de las posibilidades. Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo en mostrar empresas como Rappi o como algunas empresas que se muestran como ejemplo de mega empresa digital y demás, donde tienen una serie de condiciones que no son favorables y que no generan bienestar social. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Y por eso no estoy tan de acuerdo con verlas como modelos. Y creo que pues, tiene mucho más que ver con la conciencia personal de la necesidad de generar sostenibilidad tanto en lo ambiental como en lo social, desde cada uno de nuestros quehaceres. Sí, sí, Jorge, estamos de acuerdo, pero si no votamos bien y, y elegimos personas que prefieren darle beneficios a las grandes transnacionales y ponerlas y quitarle todos los beneficios a las pequeñas empresas, pues ahí estamos, por más que queramos, no vamos a salir adelante. Sí, no, y esa parte es súper buena. Tenemos que comenzar con el voto y ahí pues cada uno tiene que comenzar a hacer sus elecciones en forma consciente y en forma responsable, porque eso va a determinar gran parte y pues motivar a que eso se haga no por tal o cual, sino que se haga responsable, en forma responsable. Eso es lo importante. Voy a entrar a algo que pues yo les comentaba que cuando yo arranqué a dar clases, yo lo que pedí, o sea, yo me formé en ingeniería, pero yo creo que voy a estudiar dentro de poco o arqueología o antropología o algo de esto, porque a mí me llaman muchísimo la atención las ciencias sociales, me llaman muchísimo la atención. Y fue la cátedra que yo pedí arrancar, porque yo dije, yo tengo que dar cátedra de algo que me guste, y me gustaban las ciencias sociales, entonces arranqué dando cátedra de eso. Y desde esas épocas es referente para mí Diana Uribe. Diana Uribe para mí es, pues en mi concepto personal, la mejor historiadora de Colombia y me encanta que se basa en narración. Entonces, usted jamás se va a aburrir de escucharla y yo le he aprendido, o sea, mejor dicho, creo que me he perdido, no sé, es que incluso lo que sacó hace poco que está hablando de las ferias y fiestas en Colombia, me lo estoy devorando, pues. O sea, cada que ella saca algo, yo le copio porque aprendo muchísimo, ¿sí? Y creo que las ciencias sociales tienen muchísimo por aportar. Y aquí están pues las tres cosas que definen el desarrollo humano. El fuego, que fue lo que permitió pues que la especie cazara y pasara de ser cazado a cazar. La aparición, o sea, la aparición de las civilizaciones alrededor del agua o las grandes civilizaciones surgen alrededor del agua, en el Nilo los egipcios, en Mesopotamia el Éufrates y el Tigris, el Indo y el Ganges en la India, el río azul y el río amarillo en la China y pues en México y en los incas también pues el agua fue fundamental. De hecho, cuando uno va a Lima,
todo el sistema, o sea, todo lo basaban en el tema de circulación de agua vía gravedad, y eso todavía existe. Y lo otro, la escritura o la comunicación escrita. Estas tres cosas son lo que permiten que hoy estemos como estemos, o sea, como civilización y que pues estemos en estos estadios y estemos incluso compartiendo esta conferencia. Las tres hitos son estos: el fuego, civilizaciones alrededor del agua y la escritura. Hoy en día hay algunas de estas civilizaciones vigentes. Digamos que hace poco escuché el audiolibro de Yuval, el de hombres, el Homo sapiens, de hombres a dioses, ¿sí? Escuché el audiolibro. No me acuerdo cómo es que, creo que, o sea, no sé si Yuval es el apellido o el nombre, pero algo que no estoy de acuerdo es que él dice que prácticamente la historia del mundo ha venido por los grandes imperios, y desecha un poco el tema de las culturas, y yo ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que o sea, finalmente para mí la civilización es algo que sobrevive a las personas. Son las costumbres, las culturas, lo que sobreviven a las personas. Porque los imperios normalmente son personas que toman la iniciativa por la fuerza o por convencimiento o por, bueno, normalmente ha sido por la fuerza. Napoleón, Alejandro el Grande, bueno, todos han sido en la mayoría por fuerza y por invasiones. Pero hay una cosa que sobrepasa eso, que para mí son las civilizaciones. Y hoy en día tenemos algunas de estas vigentes. Por ejemplo, los judíos. Los judíos son comunidades que hoy en día manejan dinero a nivel mundial. De hecho, pues nuestro principal banco es de judíos. Bancolombia es de judíos. Y esto ellos lo hacen, o sea, tienen unos principios muy fuertes, pues alrededor de su cultura, y que hacen que se unan. Incluso, pues de hecho ellos tienen una diáspora, o sea, están repartidos por todo el mundo. En realidad en Israel hay poquitos, pero ellos tienen, o sea, se fortalecen a nivel mundial porque son muy unidos entre ellos en base a esos principios culturales. Los egipcios, que pues desaparecieron, pero digamos que incluso yo leía que ellos pueden tener más o menos unos 6.000 años antes de Cristo, porque ellos prácticamente desaparecen en el siglo I, pero antes de Cristo ellos tienen mucha, pero mucha cultura. Están los chinos y los japoneses y los griegos, que son que aparecen acá. Entonces, de cada uno hay cosas por tomar. Creo que, o sea, hay cosas que para mí es algo clave que tienen hoy que construir las empresas, que es construirse a través de principios. Entonces, por ejemplo, en los egipcios, lo más importante no era esta vida para ellos era una cosa pues absolutamente corta, y prácticamente todo lo que hacían era para la vida eterna, ¿sí? O sea, para ellos lo más importante era morirse, o sea, la gloria era morirse, porque cuando morían era que iban a hacer el verdadero viaje. Entonces es un poquito entender la importancia de la trascendencia. Los chinos que pues hicieron su muralla y vivieron aislados, y gracias a vivir aislados, para mí, China, ya con la nueva ruta de la seda que construyeron desde China hasta Europa, y está con camión, está por vía carreteable, por vía férrea y por vía marítima. Las tres, ya hay ruta de la seda en las tres vías, en las tres formas. Entonces, esta ruta de la seda, muy seguramente en unos 3 años, 4 años, ya van a ser la primera potencia mundial por esa característica. Pero ellos se han construido en parte porque, o sea, se aislaron, y ese hecho de aislarse hicieron que se entendieran y hicieron que construyeran una cultura demasiado fuerte. De hecho, usted va a cualquier parte del mundo y es difícil encontrar un chino solo. Un chino anda con otros chinos. Eso sí, no se relacionan mucho con otros.
son como, o sea, ellos no son dados a relacionarse con los demás. De hecho, por ejemplo, yo aquí cerca hay un restaurante chino y ese señor casi ni sale. Él debe tener sus amigos chinos y con ellos son los que se relaciona, pero del resto, o sea, pero es una cosa que es muy fuerte a través de la cultura de ellos. Y el tema de los simbolismos de los japoneses, que pues digamos que les recomiendo la serie de Diana Uribe sobre la historia de Japón, totalmente apasionante de entender esa cultura desde el punto de vista de lo simbólico, o sea, lo importante que son para ellos los símbolos. Y una empresa yo creo que es mucha parte de eso, ¿no? Construir símbolos, construir cultura y construir principios. Y en eso discrepo del autor del libro de Homo Sapiens, de Hombres a Dioses, porque creo que más importante que los imperios son las culturas y las civilizaciones. Entonces aquí hay una cosa con relación a las empresas. Entonces en la empresa, ¿qué es el fuego? El fuego pues es la pasión de los empresarios. El agua definitivamente son los clientes, son los clientes, y la escritura es la cultura que va dejando a su paso en clientes, proveedores y el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces las tres cosas que hacen que pues surjan el desarrollo humano pues igual aplican para una empresa. ¿Qué podemos aprender de los chinos? Podemos aprender que el aislamiento sirve para construir identidades muy fuertes. Es decir, aislarse un poco no está mal, porque eso han hecho los chinos y han hecho que se reflexionen mucho, han hecho que se entiendan y han hecho que entiendan cómo van a, o sea, y de hecho lo vamos a ver muy pronto, cómo son la primera potencia del mundo. De los egipcios hay que aprender que lo verdaderamente importante es lo que trasciende por encima de esta corta existencia. Nuestra existencia es demasiado corta. Así sea 100 años, como pronosticamos, los que estamos, estamos en la mitad de los 50, estamos diciendo, no, esta es nuestra mitad de la vida, está pues proyectado que pues más o menos sea 100 la proyección, pero independiente, si son 100 años, de todo modo sigue siendo muy poquito tiempo. Entonces, hay que pensar en eso, en la trascendencia, en lo que va a trascender por encima de nosotros. Los japoneses enseñan lo importante de lo simbólico para construir una cultura que perdure en el tiempo. En estos son magos ellos, en cantidad de cosas. Una de las cosas que le escuchaba a Diana Uribe es lo que significa la ceremonia del té, cómo se sirve, bueno, cantidad de cosas, muy chévere. Y todo eso ellos son de demasiado de símbolos. Los judíos entienden los principios de cosechar para sembrar y la importancia de ayudarse sinceramente unos a otros. Nosotros hablamos a veces de ayudarnos, pero en realidad a veces somos muy cortos en eso. En esto nos pueden enseñar ellos porque ellos, si por ejemplo ven que alguno de una comunidad judía, que puede haber incluso en Bucaramanga, quiebra en una empresa, se reúnen, le dan el dinero y confían que él en algún momento lo devolverá. Y eso hacen ellos por principio. Y saben que pues, porque creen mucho en eso, ¿no? En la ley de la siembra y la cosecha. Los griegos nos legaron las grandes preguntas y la importancia de hacer las cosas con sentido y aprender a vivir. También por recomendación de Diana Uribe, que días vi, no había visto esa película, Sorba el griego, excelente, se la recomiendo, buenísima, que es la esencia de aprender a vivir, de bailar cuando se me da la gana, de cantidad de cosas que es como la esencia de la vida. De hecho, todavía, pues se dice que pues todavía los griegos tienen mucho, o sea, los griegos actuales tienen mucho de eso, ¿no? Y un ejemplo es Sorba el griego. Pero ellos, digamos, por ejemplo, eso que tenían, que ellos, digamos, si bien había que ser un tiempo de ser juicioso, también había tiempo de, pues, de la fiesta y de rumbear, y lo contemplaban. Entonces eso es importante, ¿no? O sea, aprender que la esencia de la vida no es solo, o sea, trabajar de 6 de la mañana a 1 de la mañana, de 6 de la mañana hasta el otro día a la 1 de la mañana y dormir solo 4 horas, etcétera, y moler, no. Eso tiene debe aprenderse otras cosas y en eso los griegos nos pueden enseñar muchísimo. Y hacerse también las preguntas importantes, ¿por qué? ¿Para qué? Que es la esencia de la filosofía, ¿no?
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Las preguntas sencillas y claves. Bueno, quiero escucharlos. Hay más, pero de todos modos quiero escucharlos y quiero mirar cómo vamos.